Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para empezar? Correcto, muy bien. Pues básicamente tenemos por ahí un tema que vamos a tocar hoy, el de mercado de futuros, y la idea es que, bueno, espero ver por ahí una presentación de ustedes como equipo y luego entonces a ver si de alguna manera la podemos compartir, pero bueno, antes que eso, la idea que ahorita me viene a la mente es, antes de entrar en el tema y todo eso, fíjense que hay algo que me parece que es sumamente importante. Ahorita en todas las bolsas, en todas las, están operando gente con mucho nivel de capital, con mucho volumen, operando en los mercados. Y obviamente son altamente, no tanto especulativos, sino que también están teniendo que protegerse, cubrirse frente a los riesgos diferentes. Pero hay algo que sí nos debe de llamar la atención. De hecho, se han formado grandes capitales muy fuertes en diferentes grupos, en diferentes manejos de los grandes capitales. Pero vean, aquí la cuestión es que hay figuras a nivel internacional, a nivel mundial, y ya dejemos a un lado los grandes capitales movidos a su vez por Microsoft o por Bill Gates, o sea, por personas o figuras muy públicas ahora, que antes pues, de alguna manera no se tenía conocimiento. Ahora hay figuras nuevas, hay figuras que, bueno, siempre han sido, pero que a partir de los 80, los 90 empezaron a generar gran masa de capital. Y entre ellos está pues un señor que se llama George Soros, Warren Buffett. Entonces es muy importante saber quiénes son ellos, porque finalmente qué es lo que está detrás de ellos para ver qué filosofía, si hay filosofía o no en términos de las inversiones, qué tipo de inversiones son, porque todos parecieran que son de tipo especulativo, pero no es así. O sea, hay inversionistas que van dirigidos hacia ciertos campos, hay otros que se especializan en otras cosas. Entonces, lo que yo quiero es configurar ahorita, digamos, que vayan viendo, digo, porque muchas veces en las clases se dice, pues fulano de tal, ¿no? Y maneja mucho capital. Por ejemplo, en el caso de México, pues hay un tal Fernando Landeros, ¿ok? Que maneja mucho capital en términos de grupos controladores. Pero ¿quién es Fernando Landeros? Pues a veces nos interesa y a veces no nos interesa. Y a veces la información que sacamos o que obtenemos en los buscadores y todo eso, pues nos dice una cosa, ¿no? Y a veces en la realidad es otra. Pero lo que les quiero decir con esto es que sí, me interesa esta clase, porque si vamos a entrar a todo lo que es el mercado de futuros, primeramente en términos de divisas
y ya después en tasas de interés y todo eso. Pero necesitamos ver qué figuras públicas están manejando y qué tipo de inversionistas son ahorita en los mercados internacionales. Entonces me interesa mucho que ahorita nos aboquemos. Les voy a dar unos 10, 15 minutos. ¿Qué les parece? Si me empiezan a buscar, digamos, quién es Warren Buffett, quién es George Soros, cómo hicieron su masa de capital, sus inversiones, de dónde nacieron, todo eso, y empezamos a trabajar en eso, y ahorita mismo lo discutimos, porque sí quiero que, digamos, no tiene caso meternos mucho a todo lo que es el mercado de coberturas, si no sabemos quiénes son las figuras prominentes a nivel internacional. Y estas son las figuras ahorita que están destacándose y que saben invertir en los grandes mercados y porque traen todo un equipo de trabajo y aparte una filosofía. Entonces lo que quiero es que capten eso. ¿Quiénes son estas gentes? Esas dos, hagan una especie de cuadro comparativo. Digamos, ahorita no tanto, pero sí quiero que vayan y lo discutimos ahorita y ya después sobre esa discusión ya ustedes me van a entregar algo. Pero lo primero es que empiecen a buscar. ¿Les parece bien? Les doy 15, 20 minutos, ¿vale? Trabajen si gustan en equipo, como quieran ustedes, y adelante. Incluso se pueden ocultar de la cámara, les permito eso, para que a su vez no necesariamente estén visibles ahorita en 15, 20 minutos, ¿sale? Y ya, entonces ya empezamos como tal con esa parte, ¿no? Pero sí quiero que investiguen obra, inversiones, tamaño, hacia qué tipo de inversiones se dirigen. Son dos diferentes inversionistas fuertes, ¿sale? Entonces les doy 20 minutos a lo más y nos vemos al ratito, ¿sale? 8:30, ¿les parece bien? Profe, una pregunta. Sí, adelante. Warren Buffett, ¿y cuál es el otro, perdón? George Soros. Ah, ok, gracias. George Soros, ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí que quieran? Sobre todo toda su vida, ¿no? Todo lo que es biografía y demás, ¿no? Y cómo empezaron a hacer su fortuna, porque no cualquiera hace esas fortunas, ¿sí? Ok, bien, entonces al ratito ya les pregunto, ocúltense, hagan lo que quieran y ahorita vuelven otra vez a ser visibles, ¿sale? Adelante.
Bien, bien, vamos a pasar lista rápidamente para iniciar la discusión. ¿Sale? A ver, Arroyo Ibarra. Presente. Arroyo Ibarra. Yo, buenas noches. Excelente, sí, ya la vi. Castillón Medina. Castillón Medina. Presente, Sí, presente. cómo no. Sí, ya la ubico. Esparza Ibarra. Esparza Ibarra. Estrella Martínez, Juan. Presente, Juan. profesor. Ok, correcto. Garduño Muñoz, Mayra. Presente, profesor. ¿Cómo? Gómez de la Rosa, Michelle. Gómez. Presente, profesor. Sí, cómo. Gómez Duplano, Marco. Gómez Presente, Duplano. profesor. Sí, Presente. gracias. Gutiérrez Martínez, Denis. Gutiérrez Presente, Martínez. profesor. Sí, correcto. Presente. Hernández Islas, Hilary. Hilary. No la veo. Ok. Hidalgo Ruiz, Alejandra. Hidalgo Ruiz. López Hernández, Rebeca. López Hernández, Rebeca. Presente, profesor. Sí. Miguel López Tomás. Miguel López. Moreno Aguascalientes, Anuar. Presente. Ok, ya. Pedraza. Presente. Pedraza Pánfilo. Presente. Ah, ya lo vi, ya la vi. Ok. Reséndiz López, Susana. Reséndiz López, Susana. Rodríguez Barba. Presente, profesor. Sí. Villarroel Fuentes. Villarroel. Presente, profesor. Correcto. García Montes de Oca, Paula. Paula. Presente, profesor. Aquí. Guzmán Domínguez Jacobo. Presente, profesor. Guzmán. Ah, ya lo vi. Hernández Pérez Dulce. Presente, profesor. Sí. Manuel Rodríguez Brenda. Presente, profesor. Ok. Rosa Sandoval Eduardo. Ok, entonces, ¿qué descubrimos Vamos a empezar con George Soros, ¿les parece bien? Vamos a empezar, vamos a ver, ¿quién es George Soros? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué es importante verlo? ¿Y por qué las imágenes y las figuras tan importantes como ellos acumulan fuertes sumas de capital? Entonces lo que quiero es saber, ¿quién es George Soros? ¿Quién me dice? ¿Quién empieza? Adelante. ¿Nadie? Ok, entonces vamos a empezar así como que a ver, López Rebeca, a ver, adelante, por favor. Ah, no. Es un magnate e inversor financiero húngaro Ajá. de origen judío Exacto. y fue naturalizado Exacto. estadounidense y es presidente de Sí. Soros Fund Management, que es Ajá. que gestionan los fondos de cobertura y también es fundador de Quantum Fund, que es un grupo igual Ajá. de fondos de cobertura privados. También decía que fue uno de los que probó el llamado el miércoles negro, y de hecho estoy investigando eso, pero no terminé. También decía que era una de las personas más ricas del mundo y también, ha trabajado temas de arbitraje, que son, que el arbitraje en finanzas y en economía es tomar ventaja de una diferencia de precios entre dos o más mercados y de estas realizar una combinación de transacciones complementarias que capitalicen el desequilibrio de los precios. También trabajó como analista financiero y ¿qué más?
También dice que fue fundador de diversos fondos de cobertura. ¿Cómo? Ya dijiste Quantum Fund, ¿verdad? Sí. Manejó fondos de cobertura Quantum Fund como portafolio importante a nivel mundial. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Pero a pesar de ser bueno, de participar también en lo financiero, también creo que está involucrado en lo político. Así es. Ok, muy bien. Ese es George Soros. Ahora bien, ¿alguien más que quiera complementar algo que faltó de George Soros? Yo, profesor. A ver, adelante, por favor, Juan. También, bueno, había visto que en 1991 creó la Central Europea de Universidades, que era para todas las personas de Europa del Norte, me parece, algo así. También mencionaba que pues era especulador de la bolsa en derivados de alto riesgo, que además también era filósofo, era manager, entre otras cosas más. Y que, bueno, un hecho muy importante que él hizo, bueno, fue que en 1992 especuló la depreciación de la libra. Y que eso había, pues, bueno, busqué un video y decía que eso había puesto de rodillas al Banco de Inglaterra, porque pues no era creíble que alguien pudiera especular eso. Y, ¿qué más? También, bueno, vi un video y aparecían unas como reglas que dio él para invertir y todo eso. Y me quedé con una que decía que el problema no es lo que uno no sabe, sino lo que no, otra vez, borre lo que dije, profe. Dice que el problema no es lo que uno no sabe, sino lo que uno cree que sabe estando equivocado. Y creo esa frase, bueno, es muy buena y entre otras más, pero eso fue lo que más me quedó grabado de él. Correcto, muy bien, Juan. Fíjate que es importante lo que acabas de decir junto con lo que dijo Rebeca, se complementan muy bien porque no repitieron lo mismo. Hay algo que sí es importante decirlo y no lo han dicho, pero él tiene estudios, digamos, de la London School, muy fuertes, llegó, digamos, a ser analista financiero. En el 56 emigró a Estados Unidos, y algo que nos debe de llamar mucho a la ¿Profesor o soy yo? Es el profesor, creo. Okay. Es el profe, creo. A ver, se fue la señal muy de repente, perdón, disculpe. Algo se movió, no sé, algo pasó, pero no fue aquí, sino que fue todo el sistema, la señal. Bien, entonces estamos con que cómo inició realmente su mercado, su capital, su amasar esa fortuna. Pues él realmente, digamos, cuando nació en 1930, efectivamente en Budapest. Luego entonces, pues no era más que un burócrata, y lo que pidió fue que
se jubiló y con esa suma de dinero empezó a incursionar en los mercados. Pero él incursiona en mercados de bonos y pensiones, sobre todo lo que implica fondos de largo plazo. Entonces, desde ahí empieza ya a figurar como persona que maneja un capital importante. O sea, realmente de inicio no era un gran capitalista, sino que se fue formando en el tiempo a raíz de que pidió su pensión y su jubilación y le dieron una buena suma de dinero. Entonces es ahí que empezó a él a entrar en los mercados especulativos de origen. Entonces, pero lo que sí es cierto es que en Estados Unidos les estaba diciendo que emigró en 1956 y forma una especie de compañía ahí chiquita y ya empieza hasta en el 73 a formar Quantum Fund, de alguna manera a mover capitales especulativos. Pero hay algo que dijo por ahí Juan Estrella que es muy importante, el hecho de que finalmente él empieza a formar algo que lo que llama mucho la atención es a formar un capital, digamos, de tipo especulativo, pero más alineado a asuntos de muchos bonos e hizo quebrar, digamos, a la bolsa y al Banco de Inglaterra. No sé si eso lo checaron. Pero ¿cómo se puede dar ese proceso? A ver, ¿ustedes entienden qué pudo haber ocurrido? ¿Cómo se dio esa caída tan fuerte, sobre todo en un banco tan importante como el Banco de Inglaterra? ¿Creen y se imaginan cómo pudo haber sido? A ver, si ustedes tienen un poquito de imaginación. A ver, digan. A ver, Denis, por favor. Bueno, adelante. es que yo encontré algo de información al respecto con lo de la afectación al Banco de Inglaterra, y es que precisamente comentaban que eso fue debido a que este personaje, George Soros, apostó $10 millones contra el Banco de Inglaterra y ganó en consecuencia $7 mil millones de dólares, perdón. Y esto fue debido a que pensaban que la libra iba a valer más en un determinado tiempo, sin embargo, eso no fue así y por lo tanto salió ganando George Soros, y que precisamente esto va con relación a su estilo de inversión, ya que lo que nos comentan es que su filosofía o forma de operar es que dice que encuentres una tendencia, pero que la premisa de esa tendencia sea falsa y en consecuencia tú apuestes contra ella, que precisamente fue lo que hizo. Todos pensaban que iba a evaluarse más alto la libra y él apostó en contra, y ahí fue cuando ganó y pues afectó al Banco de Inglaterra. Efectivamente, es muy importante, fíjense lo que está manejándose. Él en septiembre de 1992, según lo que recuerdo, él apostó efectivamente apostó a la depreciación de la libra, o sea que la libra se iba a depreciar, o sea, a devaluar. Entonces, pero provocó una especie de cisma, ¿verdad?, en todo el sistema monetario europeo, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que cómo hace quebrar al Banco de Inglaterra. Y luego entonces ahí es donde empieza a lo que dice Denis, ¿verdad? Pues se dice sumas de alrededor de 1.100 millones de dólares, otros dicen que más, apostó efectivamente en contra de esa situación de la depreciación de la libra. Pero lo que sí es cierto es que el riesgo era muy fuerte. Obviamente que allí es donde tú, de alguna manera, lo que dice, y es una regla de oro, que dice, no debes de especular nunca contra un banco central. Esa es la regla de oro de George Soros. Sin embargo, en ese momento, él apostó en contra de la libra y dijo, no, pues el Banco de Inglaterra, pues no debes de apostar en contra de un Banco de Inglaterra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hace quebrar a un banco tan importante como el Banco de Inglaterra? Precisamente. Entonces, se hace un mecanismo, como bien dijo Denis,
de hacer una inversión, un depósito muy fuerte, ¿verdad? Precisamente, y al tiempo, a una fecha tal, que quieres retirar ese mismo dinero porque haces depreciar la moneda, efectivamente. O sea, el mismo Banco de Inglaterra no pudo aguantar, ¿verdad?, la depreciación de su moneda, la devaluación, y él a su vez dijo, ¿sabes qué? Retiro mi dinero, dénmelo, y resulta que ahora ya costaba más la libra esterlina, o sea, más bien, digamos, apostó en contra, digamos, de su propia moneda. Entonces, ¿qué ocurre cuando un banco no puede pagar? No puede tampoco, acuérdense de un mecanismo, no puede emitir dinero a lo tonto, o sea, tiene que emitir dinero bajo un proceso, ¿verdad?, para poder pagar ese dinero. Entonces, ahí es donde hace quebrar al banco. ¿Por qué? Porque no tenía la liquidez para poder sufragar en ese momento, ¿verdad? Entonces, imagínense que en lugar de 1,000 millones de dólares, ahora él quiere retirar 7,000 millones de dólares a favor. Entonces, ahí es donde él gana casi, digamos, 6,000 millones de dólares en un solo manejo oportuno que él hizo, ¿verdad? Entonces, George Soros se destaca por eso, precisamente. No tanto porque apueste contra los bancos centrales, sino porque le ganó a un banco central en un momento donde el Banco Central no podía pagar en ese momento y tuvo que pagar la diferencia. Entonces, es ahí donde tú encuentras la razón de que efectivamente este hombre, por el manejo de su fuerte capital, imagínense liquidar 7,000 millones de dólares en ese momento, y el Banco Central y cualquier otro banco no lo puede hacer, pues sí tiene que pagar. Entonces, ese es lo pesado y lo fuerte, e hizo cimbrar en septiembre del 92 todos los mercados financieros, ¿eh?, en ese momento. ¿Por qué? Porque un banco tan fuerte como el de Inglaterra, pues no tenía ese dinero para hacer el pago correspondiente. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que efectivamente George Soros, desde ahí empieza su fama a correr en todos los mercados, y ahorita actualmente, pues, digamos, tiene una masa de fortuna más allá de 30,000 millones de dólares, o sea, según datos por ahí. Pero básicamente entra en un terreno, y eso es lo importante de este examen, digamos, de revisión de su vida, de que entra en un terreno altamente especulativo. O sea, él apuesta en favor de una moneda en contra de otras, puede hacer mover las tasas de interés, ¿verdad? Y todo eso le da a ganar grandes sumas de dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la fortaleza, tiene los capitales fuertes para mover el capital a su antojo, y hace caer cualquier bolsa, cualquier lado, ¿verdad?, si conjunta todo su capital. Entonces, en ese sentido, pues, es muy importante. Ahora, ¿qué tiene Warren Buffett a diferencia de George Soros? Bueno, hay un paper y un libro de George Soros antes de pasar a Warren Buffett, que trabajó mucho lo que él conoce como la crisis del capitalismo global. O sea, el libro es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí establece una serie de reglas en los mercados financieros y de los riesgos que corre precisamente en los mercados, ¿verdad? Se tiene que seguir toda una serie de conceptos, ¿verdad?, de arbitraje, de comprar barato y vender caro en los mercados financieros, para poder entonces obtener altas ganancias, ¿eh? Entonces, un peligro para el capitalismo global, ese libro pues ha sido muy criticado y a la vez puesto como ejemplo de lo que puede hacer un gran especulador a nivel internacional. Bueno, así se los pongo, ¿no? Entonces, ahora la cuestión aquí es pasando a Warren Buffett. Ahora, ¿qué me dicen de Warren Buffett? ¿Pudieron ver algo así tan rápido como se los pedí ahorita? A ver, ¿qué encontraron con Warren Buffett? A ver, ¿quién empieza? Bueno, yo encontré que Warren Buffett lo que hizo a comparación de Soros
es que él se basó más como en invertir en empresas a largo plazo. No tanto, él no es mucho de especular, él es más cauteloso, por así decirlo. Y también dice que no hay que invertir en algo o en un sector que no conoces. De hecho, pues es muy, ¿cómo decirlo? Es muy astuto porque por lo regular ahorita en los últimos años hemos visto que las empresas tecnológicas son las que están aumentando su valor. Sin embargo, él no ha invertido como tal en muchas empresas tecnológicas. Lo que ha hecho es más como en el sector industrial. Posee creo el 25%, 29% de Coca-Cola y de diferentes empresas más. Pero él sí dice que es más, o sea, que hay que invertir en algo que conoces, o sea, hay que ser más cauteloso. Y, ¿qué más? Que como tal, se me fue bueno, eso es lo más importante que pude rescatar de él. Sí, y Eduardo, algo que acabas de decir y es muy importante, que él entonces es otro tipo de personas, inversionistas más de tipo no tan especulativo como George Soros, como bien lo dijiste, sino más en el manejo de las acciones. Ok, busca precisamente sostener sus inversiones, sobre todo controlar grupos industriales y en empresas que tengan cierta fortaleza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se hace una diferencia de George Soros, efectivamente. Pero, ¿en qué tipo de empresas trabajan? ¿Qué son las inversiones? ¿Hacia dónde destina sus fuertes inversiones? A ver, diga, alguien que me lo diga. ¿Sí lo pudieron ver? ¿Cuáles son los grupos que formó? Y porque él realmente, acuérdense que él nace, digamos, en una población muy pequeña, en Omaha, en los años 30, igual que George Soros, pero pues desde chiquito empezó a manejarse, digamos, como repartidor de periódicos, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, sus primeras inversiones empezaron a los 12, a los 14 años, ya de manera sólida, ¿no? Curiosamente, compró una acción de Washington Post y a partir de ahí empezó ya a figurar en términos de capitalista, ¿no? Curiosamente, obviamente que Warren Buffett no es una persona que, digamos, necesitada, humilde, en ese sentido, sino que ya sus padres pues tenían cierto capital, cierto patrimonio familiar, pero el hecho es que empezó realmente a adueñarse de muchas empresas, de muchos grupos, entre ellos compañías grandes de jets, de aviación, ¿verdad? Jets privados, pues maneja los grupos más fuertes como Walmart, ¿verdad? Coca-Cola, todo eso, eso le ha permitido sostener una diversidad de acciones, de un portafolio muy amplio, diverso, ¿verdad? Y luego entonces crea una serie de más de 60 compañías a nivel internacional y mundial, ¿verdad? Entonces, pues no es tan fácil manejarse con este señor Warren Buffett porque su fortuna, pues fácil, duplica, triplica la fortuna de George Soros. Pero George Soros es un apostador, es un especulador. En cambio, Warren Buffett se define más por controlar empresas, grandes acciones, configura grupos industriales, etcétera, ¿no? Pero digamos, aquí lo interesante es que él establece una filosofía muy importante. Warren Buffett, a diferencia de George Soros, él trabaja más con el asunto de que conoció en los 50 a Benjamin Graham, no sé si lo ubicaron, y entonces él maneja más el sentido de lo intangible, más que lo tangible de las empresas, los activos, los pasivos y demás. Es que si una empresa va a valer más a futuro, va en función de la información y de los activos intangibles, como cuáles son los intangibles, las marcas, las patentes de esa empresa, lo que hay detrás de esas grandes empresas. Y eso es lo que va a configurar a futuro desde esas empresas
un mejor manejo, obviamente, financiero. ¿Ah? Hay un respaldo financiero, porque esos intangibles es el conocimiento técnico, las innovaciones, las marcas, las patentes, todo eso hace posible que entonces esa empresa tenga un valor de mercado mucho más alto que cualquier otra empresa. Entonces, pues, si ya dijimos que la fortuna de George Soros anda arriba de 80,000 millones de dólares, pues vean ustedes que su persona como tal es de una austeridad personal, familiar impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue viviendo ahí donde él es él, y pues no, su gasto anual no rebasa los 100,000 dólares anuales, o sea, lleva una vida muy austera, y sin embargo nos dice mucho sobre el tipo de inversionista que es. O sea, él va no como apostador, sino como gente que controla acciones o grupos accionarios importantes a nivel mundial, ¿verdad? Y puede ser en el terreno, digamos, de la industria más que nada. Y se dice, pues, que pues él no tiene una especie de regla que es muy importante. El dinero para él no crea al hombre, o sea, más bien el hombre es el que crea el dinero, o sea, el dinero no crea al hombre, más bien es el hombre es el que crea el dinero, y su vida pues va a ser siempre muy austera, ¿ok? Entonces, en ese sentido, algo que en las reuniones de los CEOs, por ahí lo debieron haber leído, es el hecho de que cuando se reúne con los CEOs a nivel internacional, pues es una vez al año con ellos. ¿Y cuál es la regla que sigue con ellos? Pues no deben de perder dinero en las acciones, ¿verdad? O sea, primera regla, no perder dinero en las acciones. Segunda regla, no olvidar la regla número 1, ¿verdad? No perder dinero en las acciones. Es lo único que les pide. Entonces es muy filosófico eso, porque lo aprendió precisamente de este señor de Benjamin Graham, pues que finalmente de ahí se entienden muchas cosas, ¿verdad? Que el manejo de la información y todo eso es lo que les va a dar mayor fluidez y el manejo de los flujos financieros de las grandes empresas, ¿ok? ¿Qué tan parecido tiene con Carlos Slim acá en México? Pues mucho, porque lo de Carlos Slim en cierta forma también va a manejar y controlar grandes empresas, grandes corporativos, y obviamente les interesa el flujo financiero, el flujo de efectivo, ¿ok? Pero entonces aquí es donde entra lo interesante. Tanto Warren Buffett como George Soros son diferentes tipos de inversionistas. Y en ese sentido, en esas categorías, hay una gama muy amplia de inversionistas, y luego entonces a veces ni uno ni el otro van a invertir a veces, curiosamente, en productos derivados. No los vas a encontrar en productos derivados. Vas a encontrarlos más en términos de inversiones más tangibles, digamos, si uno es de accionista, el otro en fondos de largo plazo, curiosamente. Entonces, ¿quiénes entran? Y esa es la clase de hoy. ¿Quiénes son el tipo de inversionistas que van a trabajar en productos derivados? Ahí es donde yo quiero que entremos o centremos la discusión el día de hoy. ¿Qué tipo de inversionistas, con qué perfil, verdad, vamos a encontrar gente que invierta en ese tipo de futuros o en warrants o en forwards? Todo eso, ¿qué tipo de inversionistas hace eso? ¿Verdad? Entonces, no son a veces gente que se maneja, digamos, como figuras especulativas. Se requiere otro tipo de figuras y otro manejo. Entonces, ahí es donde entra lo interesante. A ver, ¿quién me dice o me ilustra alguna idea que ustedes traigan por ahí? Adelante. Ahora, obvio que tanto George Soros ya ahorita actualmente y Warren Buffett son gente que ya tienen, digamos, arriba de 80 años a la fecha. Entonces son gente ya grande, y obviamente pues ya les queda poco para seguir. Pero sin embargo tienen descendencia, tienen hijos, ¿verdad? Y pues esperemos que los herederos pues sepan administrar todas esas fortunas que les van a dejar, ¿no?
qué envidia, ¿verdad? Pero bueno, finalmente pues hay que luchar y hay que ganar esa parte, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tipo de inversionistas, si no son George Soros ni Warren Buffett, qué tipo va a manejarse en productos derivados? Eso es lo que yo quiero ver. A ver qué idea tienen ustedes. A ver, ¿quién empieza? ¿Nadie? Están ahí, de repente se apanicaron, ¿verdad? Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué gente puede armarse de valor para andar en esos campos tan altamente especulativos? ¿Quién creen que sea? ¿Qué tipo de gente? A ver, ¿quién se atreve a decir algo? ¿Alguna idea, aunque sea remota? Porque por ahí vamos a perfilar ahorita el manejo de los mercados de futuros. A ver, Michelle, Eduardo, a ver, adelante, y yo te propongo, a ver, ¿qué puedes decirnos? Pues creo yo que son más, ¿cómo decirlo?, empresarios. Ajá. De hecho, hay algo que me di cuenta al estudiar lo de futuros de divisas, es que por lo regular en las personas que están en productos derivados son personas con mayor capital, por así decirlo. Ajá. Entonces muchos empresarios lo que hacen es, de entrada, los buscan más como cobertura y algunos otros igual como especulación, pero por lo que entendí es un poco más como cobertura que los usan, pero los derivados al ser muy estandarizados, a comparación de aquellos que son más, ¿cómo decirlos? Más líquidos, se requiere mayor capital. O sea, por ejemplo, de hecho, en la exposición lo vamos a explicar un poco. Ok. Una diferencia entre los futuros de divisas con los spot, por así decirlo. Ok, bueno, excelente, Michelle, Eduardo. Entonces, miren, vamos a esperar a la exposición y quiero que lleguemos a una conclusión el tipo de inversionistas que vamos a encontrar, ¿verdad? ¿Quieren ya exponer? ¿Ya vienen preparados la gente que va a exponer futuros? Sí, profesor. Sí, ya Perfecto, adelante. Entonces, vamos, para no estar aquí en el rollo, sino le damos cabida a la exposición, ¿les parece bien? Adelante, Cecilia Rodríguez. ¿Y quién más va a exponer? Yo, Michelle Eduardo. Ok, Michelle Eduardo. Perfecto, adelante, compañeros. Voy a compartir la pantalla, me dicen si se... Sí, exacto. Ahorita ya se las doy para que la... Ahí está. Ahora sí ya se ve. Sí, ¿se lo ven? Ahora sí ya se alcanza a ver ahí todos. Sí. Sí, perfecto. ¿Cómo no? Adelante, compañero, entonces. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a exponer lo que es el futuro de divisas. Vamos a empezar primero definiendo los conceptos principales, por así decirlo, y posteriormente vamos a ir explicando poco a poco cómo funcionan estos futuros. Ok, bueno. Primero vamos a empezar definiendo qué es un futuro. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Qué es un futuro? Es un contrato a plazo estandarizado que se negocia en un mercado organizado, mediante en que las partes acuerdan la compraventa de una cantidad concreta de un activo, que lo conocemos como activo subyacente, en una fecha futura predeterminada, una fecha de vencimiento, a un precio convenido de antemano, que es el precio de liquidación. El siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es una divisa. Las divisas son las monedas utilizadas en una región o país ajeno a su lugar de origen o unión monetaria. Estas se intercambian en el mercado monetario mundial, por lo que su precio fluctúa respecto a otras divisas, estableciendo distintos tipos de cambio. En caso de que el tipo de cambio sea flexible, si es un tipo de cambio fijo, el Banco Central define su valor en relación a otra divisa.
También se conoce como divisa al dinero en moneda de otros países que se encuentra en depósitos bancarios. Siguiente, por favor. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y este se trabó. Ok. Ah, ay, perdón, este se trabó. Ya no A me ver. deja. A ver. Mm, A ver. Lo voy a volver a compartir, me dicen si se ve. Ok. Ya se ve, ¿verdad? Ahora sí, ya. Muy bien. Ok. Ah, ok, seguimos aquí. ok, mercado de divisas. Gracias al intercambio de divisas surgió el mercado de divisas, también conocido como Forex, Foreign Exchange Market, en el que se pueden comprar divisas como modo de inversión. Entre las divisas más negociadas se encuentra el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, franco suizo y yen. Pero no solo se demandan divisas en este mercado como motivo de inversión, sino también como medio de pago en otros países que presentan distintas monedas. La siguiente, por favor. Hoy se volvió a trabar. Ok. ¿Quieres que la Perdón, comparta yo? perdón. A ver, creo que ahí va, ahí va. Ahí ya se ve, ¿verdad? Otra vez. Sí, Ok. Así lo voy a dejar, ya lo voy pasando desde aquí. ok. Bueno, vamos a ver una historia muy breve de los futuros. En la siguiente, por favor. Ok. Los primeros mercados de derivados datan de finales del siglo XVII en Japón y operan sobre el arroz. Como podemos ver, pues no son muy nuevos los futuros. En 1984 se funda el Chicago Board of Trade en Estados Unidos para negociar derivados sobre productos agrícolas. Pero el boom de los derivados se produce en los años 70 con el lanzamiento de derivados sobre todo tipo de activos financieros. Los futuros lanzados por el Chicago Mercantile Exchange en 1972 al finalizar el patrón oro de Bretton Woods. Los primeros contratos fueron sobre libra esterlina, dólar canadiense, marco alemán, franco francés, yen, peso mexicano y franco suizo. Actualmente en el CME se negocia un volumen nacional medio diario de 75,000 millones de dólares. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son los elementos de un contrato de futuro. Les voy a ir diciendo uno por uno y darles una breve explicación. Bueno, ¿cuáles son los elementos? El primero es el activo subyacente. El activo subyacente es sobre qué se negocia el futuro, ya sea euro, dólares, libra. El valor por punto se refiere a que son las variaciones que hay en la divisa. La variación mínima es qué tanta variación puede tener una divisa respecto a otra. Ok, y nominal de contrato. Bueno, aquí en el nominal de contrato lo que nos dice es cuál es la cantidad negociada. El horario de negociación es algo que marcaba mucho, era que, pues bueno, en todos los mercados, los centros financieros están abiertos las 24 horas, ¿no? En el mundo. Entonces se tenía que establecer una hora en el cual se iba a negociar, ya que pues los precios cambian o varían en diferentes países o por el horario. Ok, la fecha de vencimiento, el precio de liquidación a vencimiento, la forma de liquidación a vencimiento y las garantías que tiene este contrato. El siguiente, por favor. Ay, se volvió a trabar. No puede ser. A ver, ya. Ok.
Ok, ahora vamos a hablarles sobre los principales mercados de futuros sobre divisas. Solo les voy a mencionar cuáles son estos principales mercados. El siguiente, por favor. Bueno, el primero es el CME, que ya les había mencionado antes, el Chicago Mercantile Exchange, el Intercontinental Exchange, que se llama The ICE, o lo menciono como The ICE, y el MEF. Los dos primeros son de Estados Unidos, el MEF es español. Esto lo puse porque, bueno, en la información que estuvimos checando nos mencionaba mucho de este mercado de futuros que es importante en España. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar acerca de los principales futuros de divisas que se operan en este mercado de futuro de divisas. De hecho, son los principales pares, por así decirlo. Aquí hay una imagen, pues no sé si llegan a ver, donde dice las principales. A ver, déjenme ver si lo puedo ampliar. A ver. Ajá, bueno, ahí. Estos son los principales pares de divisas que se operan, por así decirlo, en los futuros. Y podemos ver, hay algo que posiblemente les voy a explicar, que como ya lo dije en un comentario anterior, es que este mercado de futuros de divisas es muy estandarizado. A diferencia del spot, en el spot puedes tú comprar las divisas que tú quieras. Por ejemplo, decir, quiero comprar tantos dólares. Tú puedes elegir la cantidad. Aquí en los futuros no se hace así, es más estandarizado. Entonces se manejan, ¿cómo decirlo? Lotes, se les conoce como lotes. Y estos lotes se categorizan en tres, que es bueno, puedo decirlo, el mayor, el medio y el micro, ¿no? Por así decirlo. Para cada divisa, la cantidad es diferente. Por ejemplo, aquí podemos ver que del australiano, del dólar australiano, se maneja un lote de 100,000. Este se puede decir que es el lote grande, por así decirlo. Posteriormente, aquí abajo está otra vez el dólar australiano. Aquí se pueden comprar 10,000. Esto quiere decir que este es un lote, es el micro, me parece, este lote. Y como les decía, es más estandarizado, entonces aquí se requiere un mayor capital para poder operar estos futuros. Si se dan cuenta, aparece el peso mexicano y se requieren 500,000 pesos para poder operar. Ese obviamente, bueno, creo yo que es el lote más grande. Aquí ya no aparece el medio ni el micro, pero pues es para que se den una idea más o menos de cuánto se necesita para poder operar un futuro de divisas. Luego, aquí es algo muy importante, la diferencia entre futuros y spot. Como les dije, ya les expliqué una, que es que uno es muy estandarizado y el otro no. Algo que estuve leyendo mucho acerca de esto es que muchas personas prefieren, de hecho, mucho más los futuros, operar los futuros de divisas, el spot. Y bueno, algunas diferencias que se deciden por estos futuros son las siguientes. Primero que nada, cotizan diferente. Vamos a ver que si entras tú al CME y checas ahí la cotización, no sé, de un lote del dólar, no va a coincidir con el precio que se da oficialmente diario. Por lo regular varía. Es un poco más alto la cotización del futuro, porque, bueno, lo que estuve leyendo y más o menos entendí es que se toma en cuenta el tiempo, o sea, el tiempo de vencimiento, y se toma en cuenta también las tasas de interés de los países en relación a las divisas que vas a cambiar. Entonces, por eso es que cotizan diferente. Tienen obviamente un diferente apalancamiento. En los futuros, a diferencia del spot, el spot lo que hace es, como no hay fecha de vencimiento, tienes que liquidar toda la cantidad convenida.
O sea, todo lo que te cueste $1 lo tienes que pagar directamente. En los futuros, ¿no? Hay algo que se le llama, me parece que es el prima, algo así, en el cual solamente tienes que depositar cierto porcentaje del monto que vas a pagar. Y esto quiere decir que como tal no tienes que depositar todo el dinero, sino solamente una parte. Por eso dicen que es un diferente apalancamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de 125,000 euros y lo que depositas, de hecho, son $2,000. Entonces nos da un apalancamiento de 69-1, ¿no? Luego, otra diferencia también es que la liquidación en futuros es diaria. La liquidación de pérdidas y ganancias es diaria. Por ejemplo, si tú tienes un contrato de futuro, si el precio, no sé, hoy está por encima del que lo compraste, esas ganancias se te van a depositar a tu cuenta, se deposita a diario, a diferencia de ¿cómo se llama? Del spot. Además, otra diferencia es que existen vencimientos a diferentes plazos. Por lo regular, por lo que estaba leyendo, son a 3 meses. Entonces tú haces un futuro de divisas a 3 meses. Algo que explicaban en una parte donde estaba leyendo es que por lo regular, siempre ¿cómo decirlo? Una divisa se opera más. Un futuro de divisas empieza a operar más cuando llega casi a su fecha de vencimiento. Luego, los nominales están estandarizados, era lo que les decía, que era el lote, el normal, el mini y el micro, perdón, era normal, mini y micro. A diferencia de los spot, que ahí es la cantidad que tú quieras, aquí se manejan lotes estandarizados. Y a diferencia que, por lo que escuchaba de muchas personas que prefieren los futuros, es que existe un registro central de operaciones que es público. En este caso lo maneja el CME y a diferencia del spot, no se crea ningún registro. Por ejemplo, por lo regular, cada broker, sí saben que es un broker, ¿no? Bueno, cada broker, puede variar, a diferencia del CME, puede variar los precios de las divisas. Esto debido a que cada broker cobra una tipo comisión, el cual se llama spread, el cual, por ejemplo, si ustedes van a una casa de cambio y luego visitan otra, van a checar que los tipos de cambio o los precios están diferentes. Esto es porque cada broker, por así decirlo, o bueno, donde puedes negociar spot, lo dan a diferentes precios para cada uno pone su comisión, por así decirlo. Y además ellos no tienen como tal registro y no tienen tampoco como tal un control, a diferencia de los futuros que sí hay cámaras de compensaciones que los protegen, por así decirlo. Por último, y bueno, ya se les da utilidad a los futuros, se les da 3 tipos de usos a los futuros, que es el de arbitraje, cobertura y especulación. El de arbitraje es, por ejemplo, que en este caso, no sé, en el CME esté a un precio el futuro y que si me voy al DICE esté en otro precio el futuro. Esto, por lo que leía, normalmente no se da, o sea, es muy raro haber paridades entre ¿cómo decirlo? Un mercado donde se manejan futuros que en el otro, o sea, es muy estandarizado, pero si llega a ver, ahí se puede sacar una pequeña ganancia, por así decirlo. Tenemos la cobertura, que como ya lo hemos visto, es que pues, si tú estás, no sé, esperando que el precio de una divisa de la cual requieres va a subir, pues te cubres fijando un precio anteriormente. Entonces se ocupa mucho en cobertura, especialmente las empresas lo usan para esto los futuros. Y tenemos la especulación, que normalmente es para los traders. Los traders lo que hacen es, ellos
al crear el futuro, ellos no se van a esperar al vencimiento a recibir ese activo subyacente, por así decirlo. Lo que hacen es simplemente especular en los precios y comprar y vender contratos de futuros. Y bueno, pues eso sería todo. Si tienen dudas, Al me pueden preguntar. Ok, muy bien. Creo que sintetizaron muy bien todo el asunto de lo de futuros, de los contratos. Creo que resumieron muy bien y qué bueno, porque finalmente era una presentación muy básica, digamos, de 20, 30 minutos a lo más. Pero algo que sí me interesa puntualizar, y es lo que tú ya dijiste, Eduardo, es el hecho de que es muy importante la cuestión de que todas las garantías o las bolsas, los contratos a futuro requieren siempre liquidación diaria, ¿ok? Siempre todo lo que vayas a ganar en márgenes, aunque sean micro márgenes muy pequeños, va a ser liquidación diaria. Entonces, eso lo establece como parte de una regla fundamental que opera en la cosa de los futuros. Pero el MEXDER aquí tiene una característica fundamental que debemos de entender. Es algo que no está escrito, que a veces luego ve uno presentaciones de futuros y todo eso y no lo checas. Pero el MEXDER puntualiza en esto. Siempre se va a manejar con clientes en términos de cuentas globales, ¿sí? O en cuentas individuales. O sea, o es cuentas globales o de modo individual. Las inversiones, entonces, aquí hay un secreto que es muy importante respaldar en todo lo que sea mercado de futuros. Hay reglas de secreto bancario o convenios de discrecionalidad, ¿verdad? Entonces, no sabes, o sea, el contrato como tal aparece en el listado, pero no sabes quién está atrás de ese contrato, ¿de acuerdo? Precisamente porque se respeta el secreto bancario. Entonces, en ese sentido, por eso los inversionistas suelen hacerlo más a través del mercado de futuros como parte de esa discrecionalidad que se debe manejar. Ahora, una cosa que es muy importante es que siempre aparte de liquidación diaria, siempre se requiere una especie de garantía o una especie de fianza que te pide la Cámara de Compensación por cualquier cosa y por cualquier riesgo que se pudiera presentar, ¿ok? Entonces, el que te va a liquidar y que lleva tus registros es, digamos, entre un acuerdo bipartita entre el comprador y el vendedor de ese activo y de ese contrato, ¿sí? A fecha futura para un precio determinado del activo subyacente. Entonces, en ese sentido, como bien ya lo dijo Eduardo, son contratos exclusivamente estandarizados y operados a través de bolsa. Entonces, pero lo que sí es muy importante es que hay activos subyacentes, hay fechas de vencimiento y luego entonces hay un mínimo de inversión. Son 100,000 pesos de precio mínimo, valor nocional, valor que le llaman nocional o valor a precio nocional, digamos, de todo tipo de operaciones, pero se le pide a los agentes que hagan una especie de liquidación diaria en los flujos. ¿Qué significa esto? Que el margen de MEXDER te pide que haya una aportación inicial mínima. Las AIMS, las aportaciones iniciales mínimas o AIMS, son importantes porque finalmente a través de eso se establece lo que hoy conocemos los contratos en términos de pesos. En el MEXDER puedes manejarte en pesos, no en dólares. Aunque la vinculación sea con el mercado de Chicago, afortunadamente se sigue manejando en pesos, ¿ok? Entonces, los recursos van a ser exigidos a través de esas AIMS con garantía a través de la Cámara de Compensación, ¿verdad? Por cada uno de los contratos que tiene liquidación diaria, ojo.
Entonces se lleva un registro contable de esas liquidaciones diarias en favor del cliente, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces son una serie de cosas que necesitamos ir viendo y solamente con cuestiones prácticas podemos entender más el mecanismo de que se empieza a desarrollar a partir de esos contratos a futuros. Entonces, siempre va a haber diario una ganancia o pérdida del cliente que hace la inversión, ¿ok? Entonces, aquí lo que importa es que, aunque la liquidación sea diaria por parte de la Cámara de Compensación, no quiere decir con esto que hay, o sea, sí va a haber diferencias día con día entre a favor y en contra. O sea, hay pérdidas y ganancias por el cliente y por cada contrato que tenga, sino que a su vez hay un vencimiento de ese contrato a futuro. O sea, que lo que te quiero decir es que yo puedo establecer, o sea, digamos, para que lo piensen bien, yo puedo establecer un contrato estandarizado de 3 meses, apostándole en este caso contra el dólar o contra el peso, ¿ok? Entonces tú apuestas a 3 meses, por ejemplo, estamos ahorita a 5 de octubre, ¿sí? Entonces hay que pensar, a 5 de noviembre, 5 de diciembre y el 5 de enero, ¿sí? Entonces tú apuestas a 3 meses o 90 días ese contrato y entonces en esos 90 días de 3 meses tú vas a tener una especie de liquidación diaria de lo que vas a ganar y perder diariamente. Fíjense nada más. Entonces todo un sistema muy digital, digamos, de operaciones de compra-venta de esos contratos y entonces se respeta el precio base pactado, ¿ok? Entonces, vamos a irlo manejando ya de manera práctica para que ustedes vayan entendiendo los mecanismos que se van desencadenando, pero ya afortunadamente ya tenemos una noción con base en la exposición que ya nos hizo Eduardo y la compañera Rodríguez, que afortunadamente creo que sintetizaron muy bien todo lo que había que decir, ¿ok? Entonces, miren, vamos a irlo haciendo práctico esto y para que vayan sabiendo más o menos cuáles son los mecanismos que se van manejando. Entonces, vamos a hacer columnas de los AIMS que le llaman, que es aportación inicial mínima, son contratos en pesos, subyacente del contrato o activo subyacente por cada contrato, y luego vamos a tener un valor nominal del subyacente, que es el que se va a estar moviendo, ¿verdad? En forma diaria. Entonces, vamos a irlo estableciendo así, pero sí nos llevaría un poco más de tiempo. Entonces, vamos a dejarlo para el siguiente miércoles, hacer toda la operación mecánica de este asunto, ¿ok? Lo importante es que vayan haciendo su glosario de términos. Acuérdense que van a ir haciendo para mercado de futuros, digamos, es un tema grande, para hacer su glosario de términos, para que a su vez vayan acumulando puntaje también trabajando en eso, ¿no? Entonces, ya está claro. Entonces, hay un marco regulatorio de la Bolsa Mexicana de Valores que habría que revisar, que es exclusivamente un reglamento que opera el DEXTER, ¿ok? Y entonces allí es donde se empieza a marcar todo lo que son los aspectos técnicos, ¿verdad? De este tipo de contratos o convenios a futuro, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer una cuestión. Ahorita, digamos, vamos a irlo marcando porque aquí en México, pues se trabaja con muchos activos subyacentes, no solamente es el IPC, los CETES, las acciones, etcétera. Son muchos activos subyacentes en términos de futuros, ¿ok? Incluso pueden ser también los famosos commodities, etcétera. Entonces, todo eso se va moviendo en los contratos y vamos a irlo trabajando, ¿no? Entonces, no hay como irlo haciendo en forma práctica y para que ustedes tengan realmente el mecanismo de asignación de esos precios y el pago neto que al final de la liquidación, o sea, al final de
el vencimiento del futuro se te debe de dar, digamos, al contado la liquidación, ¿no? Entonces, vamos a irlo haciendo poco a poco porque sí implica varios pasos, pero lo vamos a hacer así. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a todo lo que estamos viendo en futuros? Adelante. ¿Alguna duda o que vean? De hecho, profesor, bueno, a ver, traíamos un pequeño video que resumía lo que es un futuro, por si no había quedado claro, pero no sé si gusta que lo pongamos o... ¿De cuánto tiempo el video, compañero? Como de 3 a 4 minutos creo son. Bueno, entonces sí, lo podemos ver para que ya tengamos más claro, más firme muchas cosas conceptuales, sí ¿no? Sí, es breve, de hecho sí Órale. lo explica muy bien. Correcto. Lo va a compartir mi compañera Cecilia. Sí. ¿Ya lo pueden ver? Ya se ve. ¿No? ¿Aún no se ve? Ya se ve. Ya. Ok. No se escucha nada porque me están diciendo que solo se ve cómo se mueve la imagen, pero no se escucha nada. No, no se escucha nada. Qué raro, porque... A ver, entonces... Pero, bueno, ya que lo tengo así, entonces... A ver, vamos a...
Fíjense que no me da oportunidad de cambiar, porque ya le puse participantes múltiples, pero no sé por qué razón no da el sonido. A ver, lo voy a poner de nuevo y me dicen si ya se escucha. Ok, a ver, adelante. El mercado de futuros. Ahora sí. ¿Qué es un futuro? Ok, se los vuelvo a poner de nuevo. Ay, perdón. ¿Ya se ve bien? Ya. Financiero. ¿Cómo cambia su precio? ¿Para qué? El mercado de futuros. ¿Qué es un futuro financiero? ¿Cómo cambia su precio? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentran? En este video te explicaré todo esto y mucho más para que puedas comenzar tu camino en este interesante mercado. Los futuros son acuerdos entre dos partes. Una parte se compromete a comprar un activo y la otra a venderlo con un precio que establecen desde hoy, pero para un intercambio que se dará en el futuro y de ahí recibe su nombre. La parte que se compromete a comprar se dirá que tiene una posición larga y se beneficiará si el precio sube, porque recibirá un activo que vale más de lo que se ha comprometido a pagar por él. La parte que se compromete a vender se dirá que tiene una posición corta y se beneficiará si el precio baja, porque entregará un activo que ahora vale menos que lo que acordó inicialmente. Imagina que te comprometes a vender una canasta de manzanas por $10. Días antes de la entrega, el precio de las manzanas ha caído a $5 por canasta. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Compras las manzanas por $5 y las vendes por $10 como te habías comprometido inicialmente, ganando así $5 por canasta. En el mercado de futuros pueden intercambiarse toda clase de activos como acciones, divisas, granos, metales, carnes, energéticos, entre muchos otros. Sin embargo, los participantes de este mercado no tienen que producir nada de esto, ni tienen en sus casas barriles de petróleo, trigo y ganado de operaciones que han hecho antes. La mayoría cierran sus posiciones antes de la fecha de entrega. Si se habían acordado comprar y el precio ha subido, entonces cerrarán su posición con una ganancia. Si el precio ha bajado, deberán asumir una pérdida para salir. Los participantes del mercado de futuros pueden dividirse en dos grupos, productores y especuladores. Gracias a los productores se creó este mercado cuando en Japón en el siglo XVII los agricultores acordaban la venta de arroz desde antes de ser cosechado. Esto les permitía a ellos y a sus compradores protegerse ante cambios repentinos del precio. En la actualidad es igual. Los productores utilizan el mercado de futuros para protegerse de la variación de precios y así negociar materias primas conociendo de antemano el precio. Los especuladores aprovechan el mercado de futuros para obtener ganancias de los movimientos de precio. A diferencia de los primeros, se benefician de mercados en movimiento. Los contratos de futuros se caracterizan por estar estandarizados. Los contratos de futuros tienen los siguientes componentes. El activo es lo que se está negociando, puede ser oro, petróleo, maíz, acciones, divisas, criptomonedas, entre muchos otros. El tamaño del contrato es la cantidad del activo que se está negociando. Para el petróleo son 1000 barriles y para el oro son 100 onzas. Las especificaciones de entrega, el lugar y las condiciones en las que deberá ser entregado el activo subyacente. Esta información es sumamente importante para los participantes que tengan planeado entregar el activo o recibirlo. El mes de entrega. Cada contrato tiene una fecha de entrega o vencimiento. La mayoría de contratos de futuros son cerrados antes que llegue la fecha de entrega y gracias a esto es posible especular con estos instrumentos sin necesidad de producirlos o pensar en dónde almacenarlos. Precio. Los mercados de futuros establecen los cambios mínimos que puede tener el precio de un futuro. A este cambio mínimo se le conoce como TIC. Márgenes.
Cuando se negocia en el mercado de futuros, debe tenerse una cantidad mínima de dinero en la cuenta de un broker que garantice que ante movimientos negativos, el trader pueda responder a sus pérdidas. ¿Cómo cambia su precio? Al igual que en cualquier mercado, los precios de los futuros cambian por la oferta y la demanda de los participantes. Mayor interés por el contrato de diciembre del petróleo generará que su precio suba y menor interés que caiga. ¿Dónde se encuentra? La principal bolsa de futuros del mundo es en el Chicago Mercantile Exchange. Es un mercado altamente vigilado y que ofrece a sus participantes total garantía en sus operaciones. En este mercado es posible operar maíz, soya, petróleo, gas natural, el futuro sobre el Standard & Poor's, los bonos del Tesoro americano, divisas como el yen, el euro, la libra, metales como el oro, platino, entre muchos otros. Si quieres comenzar en este mercado, al final del video te dejaré nuestro tutorial en donde explicamos cómo descargar una cuenta demo para operar en futuros en NinjaTrader. Y en la descripción encontrarás el link para que solicites nuestro curso gratuito de trading. Ok, ahí termina el video. Muy bien. Bien, ahora sí ya le entendimos más, ¿verdad? Pues ya que está un poquito más hablado, ya como que da explicación. Ahora, ¿qué les da la idea, o sea, del mercado de futuros? O sea, finalmente lo explica muy básicamente, ¿no? Pero en la realidad a veces son más complicadas las operaciones y los contratos, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que explicar ya con una cuestión práctica, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente clase, junto con el tema de ingeniería financiera que podríamos ver el miércoles, ¿les parece bien? El desarrollo de toda la cuestión práctica, y ahorita pues ya nos dio una idea de cómo se manejan las operaciones, pero vamos a irlo metiendo más paso a paso para que les quede más claro la operación, ¿no? Como tal, ¿sale? Entonces nos vemos el miércoles y normal, ¿correcto? Entonces, trabajen el tema de ingeniería financiera, que va a ser el tema de ese día, y todo lo que es la parte de la operación práctica del futuro, que es lo que estamos viendo. Yo les voy a traer todos los pasos que hay que seguir haciendo para hacer contratos de futuros, ¿sale? Entonces estamos en eso, pues sería todo. No sé si hay algún comentario más, ¿no? Bien, entonces, y piensen mucho en esta parte de lo que es la diferencia entre un especulador tipo George Soros a uno como Warren Buffett, para que luego entonces veamos, todavía no terminamos de ver qué tipo de operadores y de inversionistas van a incursionar en el mercado de derivados, que es la idea, ¿ok? Que no es un mercado tan sencillo como se cree, ¿ok? Bien, pues sería todo. ¿Algo más? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.